nuestra vida. Diga conmigo: cultivando la presencia de Dios como el tesoro más valioso en nuestra vida. El salmista David, en el Salmo 51, versículo 11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David tenía en su corazón un anhelo tremendo por la presencia de Dios. Usted sabe que el Salmo 51 fue escrito cuando David pecó, y él sintió esa convicción cuando el profeta Natán de parte de Dios lo confrontó, ¿cierto? Y David se dio cuenta que había pecado, y cuando Dios le permitió despertar de ese sueño que él estaba enmarañado allí, ¿cierto? Estaba confundido, pero Dios le envió un profeta, y cuando Dios le envió el profeta, que era Natán, él despertó de ese sueño espiritual y se dio cuenta de que la presencia de Dios se había apartado de él. Y entonces, cuando ya su corazón está sensibilizado por Dios, él levanta un clamor, y ese clamor está consignado en todo el Salmo, pero especialmente en el versículo. Él dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque es que no hay nada más valioso que la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos tener riquezas, podemos tener éxito, podemos tener muchos logros, muchas metas alcanzadas, podemos tener muchas cosas en la vida, pero si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. Lo más importante en nuestra vida es la presencia de Dios. Que cuando hoy salgamos de esta reunión, vayamos con esa convicción, que nosotros le podamos decir a Dios: Señor, tu presencia es lo primero, yo amo tu presencia. Y el caso de David era ese precisamente, que David tenía en alta estima la presencia de Dios. Para él era una prioridad la presencia de Dios. Por eso, cuando David es recibido como rey, cuando es coronado como rey, vamos a ir allá, Primera de Crónicas capítulo 13, nosotros podemos observar que lo primero que David quiso que hubiese en su reinado era que estuviese la presencia de Dios. Y entonces esta estaba representada por el arca del pacto, y vamos a leer literalmente versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Nosotros vemos que cuando David ya es rey, él dice, el rey anterior, que era Saúl, no hacía caso de la presencia de Dios. Pero para mí, estoy parafraseando, David dice que para él lo más importante es esa presencia representada en el arca. El arca era un mueble, ¿cierto? Era un mueble que medía 112 centímetros por 67 de ancho aproximadamente, por 67 también y medio de alto. Y era un mueble donde había unos querubines, ¿cierto? Y esos querubines miraban hacia una parte central del arca que se llamaba el propiciatorio. El arca era hecha en madera y también había sido recubierta de oro. Había también las tablas de la ley allí. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, y había maná dentro del arca. Todo esto tiene muchos simbolismos, pero como el tiempo es breve, la idea central de ese mueble era que representaba la presencia de Dios con su pueblo. David lo que está diciendo es: Saúl, el rey anterior, nunca hizo caso de esa presencia. Pero yo les pido, pueblo, les dijo, yo les pido, líderes, yo les pido a toda la asamblea
que traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque no hemos hecho caso de ella, y sin la presencia de Dios no podemos. Sin la presencia de Dios no vale la pena. Y entonces David hizo su gran esfuerzo para que la presencia de Dios estuviese con Israel. Yo le quiero motivar para que en este año que va a iniciar en unas horas, usted diga: yo no quiero caminar ni un solo día de este año sin la presencia de Dios. Pero no solo de este año, sino de todos los años que vendrán. Yo quiero caminar con la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios conmigo. ¿Cuántos queremos esa presencia de Dios? Porque es que la presencia de Dios es un tesoro muy grande. Y por eso el Salmo lo dice: no quites de mí tu presencia. Volvámoslo a ver literalmente, el Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David consideraba que cuando el Espíritu Santo era quitado, significaba que había sido desechado por Dios. Escuche bien cómo David valoraba la presencia de Dios, que él sabía que cuando el Espíritu Santo era quitado, esto significaba que la persona había sido desechada por Dios. Y él vio eso en su rey, que era Saúl, porque Saúl fue un hombre que tuvo muchas oportunidades, ¿cierto? Mas sin embargo, Saúl tenía un perfil extraño. Al principio, Saúl era un hombre tímido. Óigame bien. Al principio, Saúl era un hombre que tenía temor, aunque era muy alto. Dice que Saúl era más alto de hombros para arriba que todo Israel, que era de buena apariencia. Mas sin embargo, él tenía muy baja autoestima. Mas sin embargo, Dios permitió que fuera el rey de Israel, ¿cierto? Pero cuando Saúl ya entró a ser rey, empezó su verdadero carácter a manifestarse. Esa timidez se cambió en terquedad, porque ya no era el hombre temeroso, sino el hombre obcecado, que aunque Dios le hablaba, él hacía otras cosas diferentes. Es decir, aunque él sintió que no era digno de ser rey y reconoció que fue Dios el que lo puso como rey, una vez siendo rey, se le olvidó Dios y la presencia de Dios ya no le importaba. Lo que a Saúl le importaba eran sus propias ideas. Lo que a Saúl le importaban eran sus propios propósitos. Lo que a Saúl le importaba era precisamente hacer su voluntad, mas no le importaba la presencia de Dios. Como resultado de todo eso, ¿qué sucedió con Saúl? Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces ahí es cuando David entra en escenas. Recuerda que entonces Saúl estaba desesperado, angustiado, porque el Espíritu Santo lo había abandonado. Ojo con eso. Usted debe decirle a Dios: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que si usted no siente o experimenta la presencia de Dios, usted se preocupe. ¿Cuántos me están escuchando? Porque hay personas que no les preocupa si está la presencia de Dios o si no está la presencia de Dios. Lo que importa es que haya dinero, lo que importa es que haya una posición, lo que importa es que haya salud, lo que importa es que haya una buena familia, lo que importa es que haya buen trabajo. Pero no le importa la presencia de Dios en su vida. Mas sin embargo, Saúl, el Espíritu Santo abandonó a Saúl, y en vez del Espíritu Santo vino un demonio que lo atormentaba. Entonces la gente de su corte dijo: ¿qué hacemos con el rey? Está muy atormentado, busquemos a alguien que sepa cantar, que sepa tocar el arpa y traigámoslo. Y ahí es donde David entra en escena, porque era un adorador. Y cuando David adoraba, los demonios se iban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando David adoraba, los demonios huían. Y entonces vino David a la presencia de Saúl y tocaba el arpa y cantaba al Señor, y los demonios se iban y Saúl tenía paz por un momento. Pero David se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que cuando no se valora la presencia de Dios, la persona es desechada, la persona es echada aparte. Cuando la persona no valora a Dios, sino que hace sus propios caminos,
entonces es quitado de ella el Espíritu Santo. Es algo muy grave. Pero David dijo: yo no seré como Saúl. Para mí lo más importante es la presencia de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿para usted es importante la presencia de Dios? ¿O es más importante una botella de licor? ¿Para usted es importante la presencia de Dios? ¿O es más importante una relación de fornicación, de pecado, de adulterio, de homosexualismo, de lesbianismo? ¿Para usted es importante la presencia de Dios? ¿O es más importante la plata? ¿Para usted qué es lo más importante? Saúl no respetó esa presencia, pero David dijo: yo quiero la presencia de Dios. Ojalá que haya aquí alguien que diga: para mí la presencia de Dios es lo más importante. ¿Habrá alguien aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Gloria a Dios por estos hermanos. Pero hubo otro personaje llamado Moisés. Para Moisés la presencia de Dios también era indispensable. Y vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 33. Y nosotros observamos en el libro del Éxodo, capítulo 33, del versículo 1 en adelante, y vamos a ver algunos versículos. Y Jehová dijo a Moisés: anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel. Echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Vamos a ir al versículo 14 y versículo 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en Moisés? Dios le promete una tierra que fluye leche y miel. Le promete los terrenos de sus enemigos, ¿cierto que sí? Pero le dice: pero yo no iré con ustedes, les daré la bendición. Óigame bien, los bendeciré, les daré la tierra, les daré mucha conquista, les daré resultados, les daré bendición, pero no iré con ustedes. Pero entonces Moisés insiste y dice: Señor, nosotros necesitamos tu presencia. Antes que una bendición, te queremos a ti. Antes de que nos des todas las cosas de este mundo, te anhelamos a ti. Antes que las bendiciones, queremos al que da la bendición, ¿cierto? Y Moisés dijo: para mí, Señor, sí es importante la bendición, pero lo más importante para mí es que tu presencia vaya con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero póngale ánimo, hermano, gloria a Dios. Santo. Entonces, para él, la presencia de Dios era lo prioritario. Moisés quería ante todo la presencia de Dios, y Dios le concedió eso. Porque cuando usted ama la presencia de Dios, Dios se manifestará. Cuando usted se dispone, Dios se glorificará. Entonces Dios fue con él y le dio descanso, ¿cierto que sí? Dios le dijo: yo iré contigo. Pero es significativo que no dice iré con ustedes, sino que le dice ¿qué? Iré contigo, porque es que la presencia de Dios es algo personal, ¿cierto que sí? La presencia de Dios es algo personal. Yo no puedo vivir de la fe de mi papá, de mi mamá. Mi mamá fue una gran creyente por muchos años, pero yo tuve que conocer a Dios personalmente. El esposo, la esposa no puede vivir de la fe del esposo, ni viceversa, ¿cierto que sí? Porque Dios es un Dios personal, y es algo que nosotros tenemos que entender. Dios tiene que ser el primero en tu vida y el que llena tu corazón. Por supuesto, esto después se extiende a la familia, y se extiende a la iglesia, y se extiende a la nación, pero empieza con cada uno de nosotros. Dios dice: yo iré, mi presencia estará contigo. ¿Cuántos queremos que esa presencia esté con nosotros? Entonces ese era el anhelo
que había en el corazón y Dios se lo concedió. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? El enemigo de nuestra alma, que es Satanás, él está buscando la forma de apartarnos de la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Lo vemos desde el mismo, veámoslo por ejemplo desde el mismo momento en que el hombre fue creado. ¿Cuántos recuerdan eso? Y entonces dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. Entonces Satanás tomó esa serpiente y empezó a tentar a Eva y luego Adán cayó también. Pero entonces, ¿cuáles fueron los argumentos? Eran argumentos contra Dios, con que Dios os ha dicho. O sea, lo que les estaba diciendo es: no, Dios es injusto con ustedes. Dios no quiere lo bueno para ustedes. Dios no quiere que ustedes sean prosperados. Coma de ese fruto y usted será igual a Dios. Entonces, ¿qué quería la serpiente? Que la raza humana fuera enemiga de Dios, que la raza humana se opusiera a Dios y que la raza humana dijera: yo también puedo ser Dios. Entonces la trampa de Satanás es hacerte creer que tú eres tan importante que no necesitas a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Que tú puedes con tus propios planes, que tú eres muy sabio, que tú eres inteligente, que Dios es injusto contigo, que para qué Dios. Entonces la estrategia satánica de tratar de apartarnos de Dios, de enemistarnos con Dios, de que vivamos independientes de Dios, de que no valoremos a Dios. Pero aquí hay un pueblo sabio que sabe que para nosotros Dios es la persona más importante. Diga: Dios es el más importante en nuestra vida. Dele gloria a Dios. Que usted y yo podamos decir: primero Dios en mi vida, primero Él. Y que en este año que usted entra y yo también digamos: para mí Dios es el primero. Las demás cosas tienen otro puesto, pero el primero es Dios. Dios es el primero para mi vida. Su presencia es lo más importante. Yo lo amo, lo quiero amar con todo el corazón. Pero Satanás tratará de apartarte de Dios, ¿cierto? Que el Señor nos cubra así con su sangre. Y también lo hizo o trató de hacerlo, porque no lo logró. Con Adán y Eva lo logró, con Eva lo logró, y luego Adán también. Pero vemos nosotros que después, con el tiempo, vino la tentación al Señor Jesús. Y dice que le mostró todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, dígalo fuerte, a Él solo servirás. Porque el Señor Jesucristo tenía una relación estrecha con el Padre. Él no necesitaba asociarse con Satanás para ser rey, ¿cierto? Sino que para el Señor Jesucristo lo más importante era su comunión con Dios, con su Padre Celestial. Y mire que aquí estamos hablando de Jesús como hombre, ¿cierto que sí? Dependiendo del Padre, dependiendo de Dios. Entonces Él expresa y dice: no, porque solo a mi Dios adoraré y a Él solo le daré la gloria. Mire, Satanás siempre tratará a usted de apartarlo de Dios, diciendo: le daré tantas cosas. Usted puede, como hacen, ¿por qué la gente hace pactos con lo oculto, con Satanás? Porque les ofrece fama, les ofrece dinero, les ofrece mucho reconocimiento, y muchos se postran ante el altar del diablo, porque para ellos eso es lo primero. Pero el Señor Jesucristo dijo: no, yo solo tengo un Dios a quien adoraré, solo a Él le daré la gloria. Y el Señor venció al diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros observamos, y usted lo va a observar, que muchas veces Satanás va a usted colocarle cosas, por ejemplo, hobbies, intereses, cosas que usted aspira, sueños, visiones, ¿cierto? Cosas que usted anhela, pero que ocupen el primer lugar antes que Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que entender que es bueno tener sueños, es bueno tener visiones, es bueno tener aspiraciones, es bueno tener tantas cosas que podremos lograr en esta vida. Pero más importante que todo eso es tener la presencia de Dios. Porque cuando tengo la presencia de Dios, Dios me guiará cada paso. Dios me mostrará lo que tengo que hacer, y cumpliré no lo que yo quiero, sino cumpliré el propósito de Dios. Seré bendecido, seré lleno de la bendición de Dios,
pero ante todo seguiré siempre siendo amigo con Dios y teniendo su presencia, que es lo más importante. No se deje engañar. Hay cosas que parecen muy atractivas, pero que al fin y al cabo son solo bagatelas. Lo más importante es que esa presencia siempre esté con nosotros, que lo agrademos, que lo honremos, que lo amemos y que lo obedezcamos, y que Él nunca quite su espíritu de nuestras vidas. Mire, amados, Saúl terminó suicidándose. ¿Cómo es que se determina cuando la gente se va por sus propios caminos? Estaba desesperado, asediado, derrotado. Había consultado hasta una hechicera, que es una de las cosas más grotescas para uno del pueblo de Dios, que vaya donde los brujos y hechiceros. Pero él llegó a ese colmo de la desesperación, porque ya Dios lo había desechado, ya Dios no lo escuchaba, ya Dios no le hablaba. Tremendo, eso es terrible. No sé si me hago entender. Y él, en su desesperación, hasta consultó a una hechicera. Cierto que sí, o sea, fue a extremos terribles. Y a lo último de su desesperación dijo, la conclusión fue, pues lo mejor será quitarme la vida, y se suicidó. Así termina el que se aparta de Dios. Pero los que amamos la presencia de Dios, venceremos toda trampa del enemigo, venceremos toda obra satánica, venceremos toda trampa satánica, y veremos la gloria de Dios, y Dios se manifestará en nuestras vidas cumpliendo su propósito, y siempre estará su presencia con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Denle ese aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios. Aleluya. Pero mire esto, muchas cosas vendrán para que usted se aparte de Dios, para que usted y yo no valoremos la presencia de Dios. Muchas situaciones vendrán, pero entendamos que es algo que el enemigo está tratando de hacer para apartarnos. Mire, eso le pasó también al pueblo de Israel. Recuerde cuando un rey, el rey Balac, quiso maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Y entonces ese rey Balac se sintió inseguro ante el pueblo de Dios. Se sintió que ellos lo iban a conquistar, lo iban a avasallar. Tuvo miedo, porque cuando usted tiene la bendición de Dios, genera inconformidad y genera ciertas cosas en aquellos que no temen a Dios. Entonces este hombre consultó con un profeta que se llamaba Balaam, que era un profeta que se había desviado. Se desvió por el halago y se desvió por el dinero, ¿cierto? Este Balac le dijo al profeta: yo te daré honra en mi tierra y te daré dinero. Te daré dinero y te daré honra, pero hazme un favor, maldíceme a Israel para que yo los pueda vencer. Pero él dijo, inspirado por Dios: es que es un pueblo bendecido, y a los que Dios ha bendecido nadie los puede maldecir. Santo Dios. O sea que cuando usted está consagrado a Dios, no hay maldición que lo pueda destruir, porque la bendición de Jehová está sobre su vida, hermano. Bendito Dios. Pero entonces, desde esa época hasta el Nuevo Testamento, surge lo que se llamó la maldición de el consejo de Balaam. ¿Y cuál era el consejo de Balaam? El consejo de Balaam era: no, pero usted puede hacer algo. Usted puede presentarle las mujeres más hermosas, presentarle mujeres deslumbrantes que usted tiene allá en su pueblo, y entonces ellos van a codiciar a estas mujeres y se van a enamorar de ellas y van a fornicar con ellas, y cuando ellos pequen contra Dios, entonces entrará la maldición. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El consejo fue escuchado y precisamente Israel cayó porque empezó a pecar contra Dios. ¿Y qué sucedió? El respaldo de Dios empezó a quitarse del pueblo de Dios. Y ese es el mismo consejo que Satanás le da a muchas personas, ¿cierto? Le dice: tú puedes darte una canita al aire. ¿Cuántos me están escuchando? Tú puedes, bueno, eso dice el diablo, pero no estamos de acuerdo. Le dice el diablo: tú puedes hacer ciertas cosas porque es que tú ya eres un líder, ¿cierto? Pero mira, es que tú eres el líder principal de tal ministerio. Tú ya eres un pastor y ya se te cayó hasta el cabello. Tú puedes hacer algo por ahí, algún pecadillo, que eso no es problema. Tú llevas muchos años y en la iglesia te respetan mucho.
Tú puedes cometer unos pecadillos y nada te pasará. Y entonces muchas veces nosotros le creemos a la voz del diablo. Que el Señor lo reprenda. Debemos creer esa la voz de Dios que dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creerle a Dios y a su palabra. Porque aquel que se siente muy importante, muy seguro, muy firme, y dice: sí, yo puedo, como Dios me usa y como Dios me ha respaldado, yo puedo cometer ciertas cosas, y como soy un líder en las cosas de Dios, saldré ileso. No, hermanos, el pecado no respeta jerarquías, no respeta edades, no respeta posición social, no respeta experiencia. Si uno juega con el pecado, caerá en destrucción. Y si sigue en el pecado, Dios lo abandonará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso les quiero decir y animar: no permitamos que el enemigo mine nuestros corazones, ¿cierto? A través de cosas, dándonos a entender que podemos vivir sin los principios de Dios, que podemos vivir sin santidad porque somos especiales. Nadie es especial en este caso. Todos somos especiales para Dios, pero en este caso nadie piense que es diferente a los demás. Nosotros observamos esto cuando Israel está entrando a la conquista de la tierra prometida. ¿Recuerdan? Llegan a Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? Hubo un estruendoso éxito. Israel conquistó, cayeron unos muros tremendos, cierto que sí, porque estaban en obediencia, estaban en comunión con Dios. Por eso yo le quiero animar: usted quiere éxito en este año que entra, cultive la presencia de Dios, la comunión con Dios. Dice el libro de Josué 7, del versículo 11 al 12: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y no estaré más con vosotros. Terrible. ¿Qué sucede cuando hay pecado? ¿Qué pasa? La presencia de Dios se va. El respaldo de Dios se va. Dice: han pecado, no estaré con ustedes. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y qué sucedió? Ellos fueron, ahí viene el contexto de Ai, ¿cierto? Cuando fueron a Ai, era una ciudad pequeña, una ciudad manejable, una ciudad fácil de conquistar. Y ellos dijeron: si conquistamos Jericó, que tenía murallas tan grandes, no vamos a conquistar una ciudadcita pequeña como Ai. Ya mandemos a unos poquitos allá, porque eso no es nada. Pero la diferencia era que cuando conquistaron Jericó, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero cuando fueron a Ai, por pequeña que pareciera y por manejable que pareciera, había un factor terrible, tremendo para ellos: es que ya Dios no peleaba por ellos. Ya la presencia de Dios no estaba con ellos. Y esa pequeña ciudad les hizo una matanza tremenda, los derrotó, los avergonzó y los humilló. Hermanos, asegurémonos de que todo lo que hagamos sea respaldado por la presencia de Dios que está con nosotros. No demos un paso sin la presencia de Dios. No demos un paso en lo que se llama la presunción. ¿Qué es la presunción? Decir: no, yo soy yo puedo hacerlo porque yo lo digo. No, nuestro éxito está en que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si esa presencia se quita, nos volvemos vulnerables. Dios les dijo: ustedes han guardado la maldad, por eso mi presencia no estará y serán derrotados. Usted sabe que una moneda tiene dos caras, ¿cierto que sí? A nosotros nos gusta que nos enseñen sobre bendición, y eso es hermoso, y yo lo creo, y Dios nos bendice tremendamente. ¿Cierto que Dios nos bendice? Pero también Dios habla de que cultivemos su presencia, de que vivamos para Dios. Y no es un mensaje legalista, porque es que por gracia somos salvos, ¿cierto? Pero no podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje.
tenemos que vivir para Dios honrándole en todo, de una manera que Él se agrade, y entonces vendrá un respaldo tremendo. Deuteronomio 31. Marta, esté pendiente aquí de la repartición que hablamos. Listo, bueno, gracias, que está largo el mensaje. Como hoy no tengo ahí el reloj. No, claro que tengo ahí 14 minutos, pero oren por mí. Dice el versículo 16: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: que no me han venido estos males porque no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Lo que quiere decir es esto, amados, concluyendo este pedacito: sin la presencia de Dios, lo único que hay es fracaso. Esa es la conclusión. Si la captamos, tómela ahí en su corazón. Sin la presencia de Dios, solo hay fracaso. Pero con la presencia de Dios, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Por eso yo le quiero animar. Esto de la presencia de Dios no es cualquier cosa, ¿cierto? Es que son fanáticos, es que no. Para nosotros como pueblo y como personas, lo más importante es la presencia de Dios. Es que Dios esté con nosotros, es que Dios vaya con nosotros, es que Dios camine con nosotros. Bendito el Señor. Hay unos factores que hacen que la presencia de Dios sea quitada de nuestra vida. Vamos a mirarlos brevemente. ¿Qué factores impiden que la presencia de Dios esté con nosotros? Lo primero es la desobediencia. ¿Qué es? ¿La qué? La desobediencia. Bueno, vamos a abreviar unos versículos por el tiempo, pero la esencia es la desobediencia. Y vemos el caso particular de Saúl. ¿Cierto que sí? Dios le ordenó a Saúl, ¿cierto que sí? Bueno, lo primero que Saúl hizo, ¿qué fue? Que había que, bueno, en la esencia es la desobediencia. Yo creo que el apellido de Saúl era desobediencia o desobediente, o al menos el apodo, ¿cierto? Saúl el desobediente. Mire, la desobediencia trae problemas grandes. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Por qué? Porque el caso que vemos de Saúl, lo primero que él falló fue esto: que había que ofrecer un sacrificio a Dios, pero él no podía ofrecerlo porque él no era sacerdote. Entonces tenía que esperar. Y entonces él vio la presión de la crisis y él dijo: no, yo tengo que hacer algo. Y lo que él hizo fue, aunque era prohibido para él hacer un sacrificio, él lo hizo, ¿cierto? Hizo el sacrificio, se adelantó e hizo el sacrificio. Pero entonces Dios no se agradó de ese sacrificio. Vamos a ir a 1 Samuel 13, por favor, versículos 7 al 10. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra de Dios, 13, del 7 al 10, dice el versículo 9: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces ahí es donde viene que es confrontado. Dice: usted no debe hacer sacrificios. Y después Dios le dio la orden, bueno, voy a abreviar, le dio la orden Dios de destruir a los amalecitas, ¿cierto? ¿Y qué hizo Saúl? Cuando ya tomó a los enemigos, ¿qué hizo? Mató todos los niños, los ancianos, los débiles, y dejó al rey. ¿Y dejó qué más? Los ganados, las ovejas más saludables y todo. Y cuando viene el profeta y le dice: bueno, ¿y qué es? Hizo lo que Dios le mandó. Y dice: sí, yo he cumplido. Y le dice: pero ¿qué es lo que oigo esos bramidos? ¿Y qué es lo que oigo estos animales? Dice: no, es que yo dejé lo mejor para servir al Señor en un holocausto. Vamos a 1 Samuel 15, 22, por favor.
Entonces dice la palabra de Dios así: cuando Saúl no obedece, Dios le da esta sentencia. Y Saúl dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que ¿qué? Que la grosura de los carneros. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué piensan de eso? ¿Es grave desobedecer o no es grave desobedecer? Saúl no fue obediente. Hay personas que se pasan los mandamientos de Dios por la faja y dicen: no me pasará nada. Mi esposa no me vio, mi esposo no me vio, mi familia no lo sabe, los de la iglesia ni se imaginan. Pero no es así. Dios te está mirando. Y Dios le dijo: porque tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado para que no seas más rey en Israel. Y desde ese momento la presencia de Dios se apartó de ese rey, y vimos cómo terminó en situación terrible. Esto no es un juego, hermanos. La desobediencia hace que la presencia de Dios se aleje. La desobediencia hace que cuando usted ore, Dios no lo escuche. La desobediencia hace que usted sienta que Dios está muy lejos, y está lejos. ¿Por qué está lejos? Porque la desobediencia contrista al Espíritu Santo y lo hace apartarse. Pero la obediencia hace que venga la presencia de Dios, hace que venga el respaldo de Dios. La obediencia hace que Dios se acerque a nosotros con misericordia. Yo les quiero animar: no alejemos la presencia de Dios por la desobediencia. Segundo, la presencia de Dios se va cuando no la valoramos. Por ejemplo, estamos aquí en una reunión, ¿cierto que sí? Yo siempre que entro a este lugar experimento la presencia de Dios. Y no solo en este lugar, pues en el hogar donde uno está, pero tremendo que aquí se ha establecido presencia de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Entonces usted entra y es conmovido, porque en esta iglesia valoramos la presencia de Dios. ¿Cuántos valoramos la presencia de Dios? Le decimos: Señor, queremos tu presencia. Para nosotros es más que las metas de las casas de paz. Logramos 260 y ya próximos las otras 40 y completamos las 300. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ese gran logro? Bendito el nombre de Dios, que empezamos con muy poquitas y se fueron aumentando. Pero más que lograr una meta, más que tener un éxito ministerial, más que tener muchas bendiciones para esta iglesia, lo más importante es la presencia de Dios. Cierto que sí, que usted pueda llegar a este lugar y usted sea impactado por esa presencia. Valoremos la presencia. Cuando no valoramos la presencia, como le pasó a Saúl, la presencia se va alejando y queda con una religión muerta. Queda como cuando algo es como solo un cascarón, ¿cierto? Solo es algo externo, pero por dentro no hay nada. Pero nosotros queremos la presencia de Dios. Si tú quieres la presencia de Dios, valora esa presencia. Libro de los Romanos capítulo 1 verso 23 es significativo. Dice la palabra de Dios que los hombres, aunque Dios se reveló a ellos, ¿cierto? Miremos los Romanos 1:23. Dice la palabra: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, ellos dijeron: no nos importa la gloria de Dios, no nos importa su grandeza, no nos importa la manifestación de su presencia. Y la cambiaron. ¿Qué hicieron? Diga fuerte, ¿qué hicieron? La cambiaron. ¿Y por qué la cambiaron?
Dice que la cambiaron por semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. O sea, dijeron: no, más importante que Dios nosotros, más importante que Dios un reptil, dijeron ellos. Y por eso dice la palabra que Dios los entregó a unas prácticas abominables. Mire, usted ha visto el video en la India donde hay el templo de las ratas. ¿Cuántos lo han visto? Levanten la mano los que lo han visto. Bueno, algunos lo han visto. Entonces en ese templo es un templo de ratas, y salen unas ratotas tremendas, y la gente no alcanza a salir la rata cuando se postran a adorar la rata. Y usted dice: pero eso, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Saben en qué cabeza cabe eso? En aquellos que no le dieron la gloria a Dios, pero prefieren adorar una rata. Aquellos que no le dan la gloria a Dios, pero prefieren adorar un bazuco, prefieren adorar una botella de licor, prefieren adorar el pecado. Pero este pueblo que está aquí, no cambiaremos la gloria de Dios. Dios es primero. Diga: Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos queremos la presencia de Dios? Gloria a Dios. Entonces hay que valorar esa presencia. Hay otro aspecto que quita la presencia de Dios, es la familiaridad y el irrespeto por su presencia. Esto también es muy clave entenderlo. Por favor, yo les invito a que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6, verso 4. Dice la palabra de Dios allí. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dice: y cuando la llevaban, aquí se refiere al arca del pacto, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y ¿qué? Y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Bueno, esto lo habíamos visto en otra oportunidad también, pero yo quiero que hablemos un poquito acerca de algo que quita la presencia de Dios. Es la familiaridad. Diga conmigo: familiaridad. Todo lo que hagamos aquí y en nuestra vida, en donde estemos, tiene que estar sellado por el temor de Dios. Diga: temor de Dios. O sea, respeto por las cosas de Dios. Y especialmente, por ejemplo, cuando esa presencia se manifiesta. Porque alguien dice: no, pues ¿acaso la Biblia no dice que Dios es omnipresente? O sea, que Dios está en todo lado. Entonces, ¿para qué hablamos de su presencia y la importancia de su presencia si Dios está en todo lado? Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Eso es lo que quiero decir. La presencia manifiesta de Dios. Tremendo. Los teólogos han dicho que aún la presencia de Dios se hallará en el infierno. ¿Y aquí qué? ¿Cómo? Sí, se hallará como testimonio de que los que no obedecieron a Dios serán condenados, o son condenados. La presencia de Dios está en todo lugar, en el sentido de su omnipresencia. Pero otra cosa es que esté en el atributo de su omnipresencia, y otra es que se manifieste. Es muy diferente, ¿cierto que sí? Dios está en muchos lugares como testigo de las cosas que están pasando, ¿cierto? Y Él, como ha dado que el hombre decida, pues lo deja que haga. Él está mirando, está observando lo que pasa. Pero lo hermoso de su presencia, en el sentido que lo estamos hablando, es que no solo en su omnipresencia esté, sino que su gloria se esté manifestando, su presencia se esté manifestando. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasó? Cuando venía el arca, la actitud correcta, ¿cuál era? Dice que ellos danzaban con todas sus fuerzas, ¿cierto? En versículo 14. Porque es que cuando Dios se manifiesta, tiene que haber una respuesta. Diga conmigo: tiene que haber una respuesta.
¿Cuál es la respuesta que tiene que haber cuando la presencia de Dios se manifiesta? ¿Cuál? De honra, de gozo, de alegría, de exaltación. Dice David, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Dice la palabra de Dios. Y dice que danzaba y se gozaba. ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Dios. ¿Cuál debe ser la respuesta cuando la presencia de Dios se manifiesta? ¿Cuál? De alegría, de gozo, de reverencia, de exaltación. Como David decía un día, la presencia de Dios no debe ser tolerada, sino celebrada. La presencia de Dios debe ser ¿qué? Celebrada. ¿Por qué? Porque Dios se ha dignado manifestar su presencia en nuestro medio. Tenemos que responder con todo, ¿cierto? David empezó a danzar y diciendo: Dios está aquí, su presencia está viniendo a nuestras vidas. Y él se alegró, danzó con todas sus fuerzas y lo hizo con todo amor. Y cuando el arca también estaba entrando allá a la ciudad del rey, recuerda que él lo hizo con esa alegría, con ese júbilo, pero a su esposa lo criticó. ¿Cómo se llamaba la esposa de él? Mical. Y le dice: pero usted parece un cualquiera. ¿Cómo así es que allá danzando y es que gritando y como usaban como faldas y mostrando todo? ¿Qué es eso? Si usted es un rey. Y él dijo: pues ahí está la diferencia entre usted y yo. Porque en su casa les importa más el prestigio, les importa más las apariencias, les importa más tener el poder, pero a mí me importa es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y dice: y si me tengo que hacer más vil, lo haré, porque lo he hecho es para Dios. Y le daré la gloria y le honraré y le exaltaré. Lo triste es que desde que esta mujer criticó a su esposo David, quedó estéril para toda la vida. Y desde ahí yo aprendí una lección. Anteayer creo fuera, o ayer, la reunión del pastor Ricardo Rodríguez. Antier. ¿Cuántos fueron? Algunos de ustedes. Está bien. Salen alguien diciendo: ya va a salir el lunes diciendo: reunimos 4 millones. Cuidado. Pueda que no sean 4 millones, pueda que sean 100,000, 60,000, 70,000. Pero usted nunca hable de un hombre que Dios esté usando, que Dios esté respaldando, sino diga: gloria a Dios por la unción que hay en ese hombre. Desde ese día yo aprendí, cuando un pastor decía: ese Benny Hinn es un payaso. Yo no entiendo lo que hace ese hombre. Yo no entiendo lo que hacen muchos hombres de Dios. A mí me dicen: es que esas iglesias son repletas porque son unos carnales. A mí no me consta. Lo que yo he visto es que Dios los ha bendecido. Entonces yo aprendí algo: nunca hablaré mal de un siervo de Dios porque no entienda lo que él haga. Guardaré silencio, porque solo Dios sabe lo que está haciendo en esa persona. Y yo no soy llamado a criticarlo a él, sino que yo soy llamado a servir a Dios en lo que Dios me ha puesto que yo haga. Pero esas actitudes malas produjeron esterilidad. La persona se seca, la persona se va opacando, las puertas se van cerrando, el ministerio se va muriendo. Si tú lo has hecho, pídele perdón a Dios. Dios tendrá misericordia de ti y te restaurará. La presencia de Dios es para celebrarla, es para honrarla. La presencia de Dios es para que nosotros con reverencia lo exaltemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí voy a terminar, lo prometo. No me toca terminar porque ustedes no saben las exhortadas de mi esposa, hermanos. No, ya debo terminar. Hay más, pero después seguimos. Pero concluyamos este pasaje. ¿Qué observamos nosotros acá?
Ya en el caso de Usa, hay otra situación. Usa iba ahí con el arca y todo esto, ¿cierto? Pero resulta que Usa había tenido el arca en su casa por muchos años. Y eso es lo grave cuando uno conoce el evangelio por tanto tiempo, ¿cierto? Porque déjeme decirle que hay un síndrome de autosuficiencia. Hay un síndrome de, sí, yo sé cómo es eso. Hay un síndrome de creernos que como que ya no las sabemos todas, y que las que no nos sabemos nos las inventan. Nos las inventamos, pero eso no es así. No importa cuánto tiempo llevemos, cuánto Dios nos haya usado, cuánta bendición hayamos tenido, siempre debemos honrar la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Aquí no cabe la experiencia. Decir, no, yo ya sé cómo es esto, ya, imagínense, yo ya sé cómo es esto. No, no es así. Siempre hay que respetar las cosas de Dios, honrar las cosas de Dios. Usa, el arca había estado en su casa. Era un mueble, recuerde, de 1.12.5 por más de 60 centímetros. También era un mueblecito pequeño. Pero estuvo en la casa de él por mucho tiempo. Pero quizá él aprendió a ver el arca como un mueble más de la casa. Ya estoy terminando. Como un mueble más de la casa. Digo, sí, el arca estaba ahí, allí la teníamos. Eso era parte de del mobiliario de mi casa. Pero le quiero decir algo. Cuando el arca va a caerse, él, como era tan familiarizado, la palabra es familiaridad. Esto es un mueble de mi casa. Él extendió la mano con una buena intención, para que no se cayera, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Dios? Lo juzgó. ¿Por qué lo juzgó? Porque Dios había dicho que el arca no podía tocarse con la mano. Para eso el arca tenía unas argollas, y habían unas varas por las cuales entraban, las varas entraban por esas argollas, y se llevaba sobre los hombros de sacerdotes. Ellos estaban haciéndolo mal porque lo están haciendo con un carro. Pero Usa, al tocar el arca, dice que Dios lo fulminó, cayó muerto. Porque es que mira, hay algo tremendo. Cuando nosotros entramos en familiaridad con las cosas de Dios, es muy peligroso. ¿Cuántos me están escuchando? El criticar, el murmurar, el renegar y el decir, pues a mí no me importa. Y decir, es que yo sé cómo son las cosas. Dios es el que sabe. Estaba leyendo un libro, me viene a la memoria ese testimonio, de que en una iglesia llegó, en una región, un lugar, llegó un predicador, y el predicador hacía que la gente pasara al frente para orar por ellos, porque se iban a arrepentir. Pero el predicador llegó a una iglesia, y entonces se reunieron los ancianos de la iglesia y dijeron, vamos a invitar al predicador. Pero uno de ellos dijo, sí, lo acepto, pero que no haga llamamiento. Si hace llamamiento a pasar al frente para orar, yo no estoy de acuerdo. Entonces llamaron al predicador, se reunieron los ancianos y le aclararon todo. Bueno, puede predicar, pero no puede hacer llamamiento a arrepentimiento, o sea, a recibir a Cristo. Él dijo, está bien, está bien. Entonces llegó el momento del culto. El predicador estaba dando la palabra, y el Espíritu Santo le puso en su corazón que hiciera un llamamiento a arrepentimiento. Y él dijo, no, porque yo ya les prometí que no lo puedo hacer. Mas sin embargo, obedeció al Espíritu Santo. ¿Hay algún pecado en hacer un llamamiento? Pero para ese anciano era algo que no iba con su tradición. Para él era algo que él no podía aceptar, porque él no lo podía aceptar, porque era él y punto. Dijo, no, aquí no se hace y no acepto. ¿Por qué? Porque digo que no y punto. Era pecado, era antibíblico, era algo, un desorden. No, pero él no quería, era un capricho de él. Y entonces el pastor, el predicador, se dejó guiar por el Espíritu Santo, hizo el llamado, la gente pasó a recibir a Cristo. La gente lloraba, la gente se convirtió, la gloria de Dios descendió. Pero el viejo ese, no aplauda, se puso bravo.
Él no vio que hubo arrepentimiento, él no vio que hubo restauración, él no vio que Dios hizo grandes cosas, sino lo único que él vio fue que el predicador no le hizo caso. Dijo, hizo llamado, y nosotros hicimos un pacto que no iba a haber llamado. Nos desobedeció y se enfureció por una tontería. Hay personas que tienen caprichos, y si Dios se mueve fuera del estándar y de la cajita que tienen, se enojan y hablan y se sulfuran y se ponen bravos. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre, no sé, cayó enfermo de una vez. Cayó a cama. Y en su delirio, en la cama, lo único que balbuceaba y decía: el predicador, el predicador, el predicador. Oraron por él, lo ministraron, no fue sano, se murió. Y las palabras que terminó diciendo era: el predicador, el predicador, el predicador. Y se murió diciendo esas palabras. Lo que quiero decir es con esto es lo siguiente: cuando Dios haga algo que no entendemos, humillémonos y digámosle: Señor, líbrame de deshonrar tu presencia, líbrame de hacer algo contra lo que tú estás haciendo. Yo quiero guardar reverencia, quiero guardar respeto. Dame entendimiento espiritual y glorifícate, Señor, porque si en vez de oponernos a lo que Dios hace, nos unimos a lo que Dios está haciendo, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la bendición. ¿Cuántos queremos esa bendición de Dios? Vamos a orar en este momento. Yo les invito a que estemos en pie. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Todos orando, todos orando. Padre, te damos las gracias en este fin de año, Padre. En este fin de año te queremos dar las glorias. Levante su oración. Padre, en este fin de año queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos darte la gloria. ¿Cuántos estamos aquí? Padre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, orando todos, orando todos, orando todos. Padre, te damos las gracias. Dime una cosa: cuando tú oras, la presencia de Dios está ahí. Cuando tú lo alabas, la presencia de Dios está ahí. ¿O no sientes la presencia de Dios? ¿O tu vida sencillamente es una tradición religiosa y no experimentas nada? Estás seco, estás hueco, estás muerto. Cuidado, estás en un gran peligro. Todos orando. Si tú experimentas que la presencia de Dios no está en tu oración, no está en tu lugar secreto, no estás cuando lees la Biblia, cuando llegas a la iglesia, no experimentas nada, ten cuidado. Ten cuidado. Quizá Dios te ha dejado. Quizá Dios te ha abandonado. Quizá su espíritu se ha apartado de ti y solo hay algo externo, pero estás muerto. Pero hoy esta palabra Dios nos la da porque nos está dando una oportunidad de ser restaurados. Que tú le digas: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que tú puedas decir como dijo el salmista: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Clámale a Dios y dile: Señor, no quites tu presencia. Padre, que venga tu presencia. ¿Cuántos estamos aquí? Clámale. Si tú no sientes esa presencia, quizá lo has contristado, quizá lo has ofendido, quizá Él se ha ido apartando. Pero hoy dile: Señor, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a mi vida, Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito tu presencia. Oh, gracias a Dios.
Y dile: Señor, no me dejes vivir lejos de ti. No me dejes vivir apartado de ti. Y hoy decide que desde este momento vas a restaurar esa comunión con Dios. Que desde este momento vas a empezar a acercarse más a Dios. Dice la palabra de Dios: acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de venir con arrepentimiento y decirle: perdóname, porque he cambiado tu gloria, he cambiado tu presencia por el pecado, he cambiado, Señor, tu bendición por las bagatelas de este mundo. Dios mío, vuélveme tu presencia. ¿Cuántos claman allí? Señor, vuélveme tu presencia. ¿Cuántos? Vuelve tu presencia a mi vida. Concluyendo, si has visto que la presencia se ha apartado, no descanses desde hoy. Recuerda, tenemos una semana de búsqueda de Dios, de restauración, de santificación desde mañana, para volver a Dios, para restaurar el altar de Dios, para restaurar la presencia de Dios. Que tú decidas: Padre, no quites de mí tu presencia. Yo necesito que mi vida sea restaurada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digamos todos juntos: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, como iglesia y como personas, cada uno de nosotros individualmente, queremos tu presencia. Hoy te pedimos perdón por todo aquello que ha contristado tu presencia en nuestras vidas. Padre Celestial, perdóname cuando he entristecido al Espíritu Santo. Padre Celestial, yo te pido que me perdones, que me restaures, que me levantes, que me ayudes. Y por favor te ruego que tu presencia vuelva, que tu presencia vuelva a mi vida, que tu presencia vuelva. No me quites tu espíritu, vuelve tu presencia, que tu presencia se manifieste poderosamente en mí, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, siga alabando a Dios. Quizá hay alguien que está aquí por primera, por segunda, por tercera vez, pero sabe que ha estado lejos de Dios, que no ha vivido para Dios, que no ha caminado con Dios, pero que hoy quiere reconciliarse con Él. Alguien que está aquí que hoy quiere reconciliarse con el Padre Celestial, ¿cierto? Y quiere decir: Señor, aunque me he apartado de ti, hoy vuelvo a ti.
Y yo sé que por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz, soy perdonado y soy restaurado. Hoy vuelvo a Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios? Amén. Dios les bendiga. Haga esta oración conmigo. Diga: Padre Celestial. Fuerte: Padre Celestial, he pecado contra ti, me he apartado de tus caminos, pero gracias por el Señor Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario, y que esa sangre me limpia de todo pecado. Padre Celestial, yo te pido que me perdones de toda maldad y de todo pecado, y que hoy, Señor, entres en mi corazón. Diga fuerte: recibo a Jesucristo como el Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Señor, escribe mi nombre en los cielos y no lo borres nunca. Quiero siempre vivir con tu presencia por la eternidad. Todos con sus ojos cerrados, orando, orando, orando. Oh, Shatarabay. Yo quiero saber quién oró conmigo hoy, por primera o por segunda vez. Levante su mano. ¿Quiénes oraron hoy? Levante una mano en alto. Veo su mano allá atrás. ¿Quién más oró conmigo? Veo su mano también. ¿Quién más oró? Levante su mano. Quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Los hermanos que los invitaron están ahí pendientes. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vi algunas personas. Yo les invito a que los que oraron vengan aquí adelante. Vengan, salgan, salgan. Vamos a orar por ellos. ¿Cuántos les damos la bienvenida? Oh, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bienvenido. La gloria de Dios sea sobre su vida. Varón esforzado y valiente. ¿Alguien más que oró? Gloria a Dios. Allí está una señora. Venga, pase en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Una joven. Allí vi otras personas. Vengan, ayúdenos los hermanos. Cierren sus ojitos y díganle a Dios que ustedes quieren vivir para Él, porque es que no hay nada mejor que vivir para Dios. Y oren, oren allí. Dios bendiga a este joven también. Dios lo bendiga. Dios le guarde. Amén, amén. Dios lo bendiga. Estén ahí, oramos, gloria a Dios. Padre, gracias por ellos. Tiendan las manos hacia ellos. ¿Hay alguien más? Oramos, gracias Padre, gracias Señor. Padre, rogamos que tu palabra se manifieste a ellos de una manera especial. Ahora, ahora, ahora. Fuera todo yugo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, cierren los oídos. Padre, gracias, gracias por esta vida. Ahora, 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 Señor, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Oh, todo espíritu de maldad, fuera en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos, mi hermano. Gracias por la vida de este varón. Ahora, sé libre por el poder de Dios. Gracias a Dios. Que la gloria de Dios sea sobre ti, mujer, desde ahora y para siempre. Oh, Shatarabaka, sé libre, fuera todo yugo de las tinieblas. Damos la gloria a Dios. Cierre sus ojos, cierre los oídos. Padre, gracias ahora en el nombre de Jesús. Oh, levante un clamor a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Oh, los consolidadores, vengan, vengan, Dios ayuda. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte.